Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muchas gracias por estar acompañándonos. Estás escuchando tu programa La Revolución de la Conciencia. Te acompaña tu amigo Juan Luis González. Bien, pues vamos a platicar en este día sobre la liberación del hombre. Bien, entonces vale la pena preguntarnos, pues, ¿de qué vamos a liberarnos? Bueno, a lo largo de este programa vamos a ir comentando sobre este punto. Primeramente tenemos que entender una cosa, eso que se llama multiplicidad. Ciertamente el ser humano definitivamente no tiene una individualidad, no es constante en su proceder. Si observamos, por ejemplo, las intenciones sobre, no sé, tal vez algún negocio, se da uno cuenta que hay cierta continuidad por un lapso de tiempo, pero después habrá una nueva modificación. También podremos observarlo en cuestiones de pareja. El yo que hoy jura que ama a una mujer, que daría todo por ella, incluso frente al altar puede decirlo. Bueno, pues a la vuelta de 2 años, 3 años, pues definitivamente eso va cambiando, va transformándose. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque el yo que hizo ese compromiso, pues se fue, ya no está. Al yo que le interesaba ese negocio, pues se retiró, ya no está en ese instante. Y entonces pues no existe esa continuidad de propósitos, no somos personas serias porque somos muy volubles, y precisamente eso que se llama yo psicológico es lo que nos hace susceptibles a cambiar todo tipo de situaciones, ya que en un momento dado puede estar un yo y a la media hora, cuando mucho, estar otro yo, otro defecto psicológico. Nos debe quedar bastante claro que precisamente son de tipo psicológicos, no es algo tangible, no es algo que pueda ser percibido con los ojos, con el gusto, con el tacto, con el olfato, sino que hay un sentido especial para percibir estos yoes, estos defectos psicológicos, que se llama el sentido de la autoobservación psicológica. Entonces, por eso es que es muy difícil percibir esto que se llaman yoes. Sabemos que los tenemos, perfecto, sabemos que tenemos ira, sabemos que tenemos codicia, sabemos que tenemos lujuria, sabemos que tenemos avaricia, sabemos que tenemos pereza, gula, etcétera, pero en una forma intelectual. En el cristianismo pues se llaman pecados capitales, ¿verdad? En el viejo Egipto de los faraones pues los denominan como los demonios rojos de Set. Y en el Tíbet pues la doctrina de los muchos, y precisamente pues son muchos estos yoes, estos agregados psicológicos que tenemos, pero pues no nos damos cabal cuenta, no contamos con esa percepción íntegra de todos esos defectos que tenemos, cuál es el que tenemos más desarrollado, en qué sentidos van algunos, en qué momentos se manifiestan. Bueno, entonces primeramente debemos comprender esa multiplicidad interna, y es precisamente por esto que se habla de que la individualidad pues es sagrada, porque esto infiere que ya se ha terminado con estos defectos psicológicos. Y bueno, esta multiplicidad hace muy complicada la vida, hace muy compleja la existencia y no nos permite tantas libertades. Nosotros pensaríamos que escogemos, que tenemos decisiones, que tomamos tales o cuales iniciativas, pero en realidad es esta multiplicidad egoica interna que nos hace tomar esas decisiones. Y es muy complicado porque precisamente podemos imaginar una casa con muchos criados y que todos estos criados quieren mandar. No sé si a ustedes en algún momento de la vida, de la existencia, les ha tocado, pues, no sé, trabajar en alguna empresa y que en esta empresa pues haya que
obedecer a alguien, pero a lo mejor tu jefe directo te da una indicación, pero sucede que el jefe de tu jefe pues te da otra indicación y entras tú en conflicto. Dices, bueno, pues aquí al que voy a tener siempre observándome y viéndome pues es a mi jefe directo, pero el jefe de mi jefe pues tiene mayor rango, entonces ¿a quién le debo obedecer? Entonces, repito, cuando mandan muchas personas es un caos completamente. Traten de ubicar algún momento de esa manera y se van a dar cuenta pues que sí, definitivamente cuando mandan muchas personas no hay orden, es un completo caos, es una anarquía, es un completo desorden, y esto es lo que sucede en nuestro interior. Hay un conflicto ahí de esas cosas que nosotros no atinamos a saber cuál es lo más indicado, y sucede que cuando ya tenemos la definición de lo que vamos a hacer, entonces surge otra situación, cambiamos de parecer y decimos, no, es que ya lo pensé bien, es que ya lo reflexioné bien, y volvemos a cambiar la situación, la circunstancia, de tal manera que es muy común este tipo de actitudes, pero en el trasfondo de esto no es un análisis profundo, no es una conciencia de las cosas, simple y sencillamente es que otro yo, otro defecto, tomó otra iniciativa, tomó otra perspectiva. Pareciera un poco increíble o pareciera exagerado, pero bueno, pues vamos a decirlo, la mayoría de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, pues devienen de algún yo. Esto es gravísimo, gravísimo, porque entonces ¿dónde quedó nuestra individualidad? ¿Dónde quedó nuestra libertad? ¿Dónde quedó eso que se llama libre albedrío? Pues definitivamente totalmente condicionado. ¿Por quién? Por los defectos de tipo psicológico, por esa multiplicidad egoica pues que cada uno de nos tiene en su interior, y bueno, pues es la situación de la mayoría de los seres humanos. Sin embargo, repito, pues es algo que nosotros tenemos que analizar, que observar para poder hacer algo en el trabajo interior para lograr acercarnos a eso que se llama transformación. Ya un poco más adelante vendrá la transformación radical, porque precisamente habrá cierta transformación en cuanto nosotros observemos que se manifiesta la gula, que se manifiesta la envidia, que se manifiesta el egoísmo. Bueno, entonces cuando ya los veamos resueltamente en el terreno de los hechos, bueno, yo creo que vamos a limitarnos, y creo que ya lo hemos hecho, al estar sintiendo, oye, este es un yo de envidia el que quiere que mi compañero no avance, este es un yo de egoísmo al no compartir esto que es útil para las personas y que es un gran beneficio. Esto es un egoísmo. Entonces cuando nosotros ya vamos detectando que es un yo el que está detrás de esa actitud, de esa acción, entonces definitivamente cambiamos. No podemos nosotros hacer las mismas cosas, actuar de la misma manera, y considero que a ese punto ya hemos llegado los que estamos escuchando. Ya hay cierto grado de conciencia en nuestras acciones, en nuestras decisiones. ¿Por qué? Precisamente porque hemos observado, porque hemos descubierto el resorte secreto de la acción. Entonces esto nos permite a nosotros dar un pequeño paso más, tener cierto control sobre nuestras acciones, por lo menos en el plano físico, que nos llevan a ser mejores personas. Bien, ahora, por otro lado, y continuando con esta parte de la multiplicidad interna de los agregados psicológicos, si ellos son los que toman las decisiones, si ellos sienten por nosotros, si ellos piensan por nosotros, repito, ira, codicia, lujuria, avaricia, etcétera, etcétera, estos agregados que conocemos como pecados capitales y los otros nombres que ya les decía, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué consecuencia tiene que estén siempre presentes? Se llama inconsciencia. Esa es la consecuencia, que nos mantienen completamente dormidos.
y para entender un poco más el término nos mantienen hipnotizados. Creo que todos hemos visto una sesión de hipnosis. Entonces, pues en esta sesión de hipnosis nos damos cuenta que el hipnotizador hace que la persona realice las acciones que se le indiquen. Y por ejemplo, si le da una cebolla al hipnotizado y le dice, mira, qué rica manzana, el hipnotizado morderá la cebolla y dirá, qué rica manzana. Entonces, definitivamente es la manera en la que actúan estos agregados psicológicos, poniendo en nuestra mente ideas, pensamientos. Ni siquiera nos damos cuenta que también existen otras fuerzas superiores, otras fuerzas externas a nosotros, por ejemplo, alguna influencia planetaria. Todos sabemos perfectamente que existe una fuerza que se llama magnetismo. Incluso hoy en día pues hay ciertas terapias, por cierto, muy efectivas sobre biopar magnético. Entonces, resulta ser que pues sabemos perfectamente nosotros que tenemos estos polos magnéticos a nivel personal, a nivel planetario. Entonces, cuando existe ese fenómeno cósmico que hace que nosotros tengamos cierta tensión magnética con otros planetas, puede ser algún choque de mundos, puede ser alguna alineación planetaria o incluso la luna llena. Bueno, todos estos fenómenos cósmicos hacen que haya cierta alteración en nuestro planeta y nosotros vamos a recibir esas potentes, esas poderosas radiaciones magnéticas. Imagínense ustedes, si un par de magnetos o algunos cuantos magnetos puestos en nuestro cuerpo ocasionan bienestar, entonces si nosotros no canalizamos estas fuerzas provenientes del cosmos, sucede que vamos a tener estas influencias, pero no las vamos a saber canalizar. Y probablemente haya muchos conflictos, muchas revueltas sociales y ese tipo de situaciones. Observen ustedes, por ejemplo, los que manejan, que cuando hay luna llena la gente anda muy acelerada, anda rebasando, anda pisando mucho el acelerador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Anda muy agitada. Así que es interesante observar estos fenómenos. Recuerden ustedes, queridos amigos, que existe por ahí un fenómeno que se llama Solionensius. Este Solionensius viene porque el Sol Baleoto, otro sistema solar, pues se acerca peligrosamente y entonces nuestro Sol central Ors tiene que aumentar este magnetismo al sentir la presencia del Sol Baleoto. Y entonces resulta ser que está ahí esta tensión. Bueno, claro está, porque necesita mantener a ritmo todos los planetas, ¿verdad? Entonces, para mantener este equilibrio está aumentando esta tensión y toda esta en sí misma la recibimos. Y pues como consecuencia tenemos eventos catastróficos a lo largo de la historia de la humanidad, como consecuencia de esto que se llama Solionensius, que no es otra cosa que aumentar el magnetismo, la fuerza, la tensión, la vibración en nuestro sistema solar por una presencia, por un agente extraño al mismo, a nuestro sistema solar. Entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad de poder aprovechar todas estas fuerzas, entonces pues sería algo maravilloso, sería algo extraordinario. Incluso podríamos autorrealizarnos con tan grandes y tan poderosas fuerzas, pero pues a veces no estamos a la altura de las circunstancias y pues se vienen grandes catástrofes sociales, como fue pues la Revolución de 1917, la Primera Guerra Mundial, y así sucesivamente, muchos desastres sociales, guerras, conflictos que
pues están ahí como antecedentes. Claro, por supuesto que está la parte social, por supuesto que está lo que nos narra la historia oficial, ahí está presente, ¿verdad? Pero pues hay un trasfondo, que nosotros no sabemos gobernarnos, que nosotros no sabemos vivir en paz. Mientras tengamos esos yoes, y volvemos a los yoes otra vez, mientras tengamos esos yoes de riña, de conflicto, pues precisamente se harán manifiestos a lo que es la sociedad. Recordemos a don Emmanuel Kant en su crítica de la razón pura. La sociedad pues es la extensión del individuo, lo que es el individuo pues es la sociedad, y si en nuestros interiores existen esos yoes, esos agregados, pues entonces así será la sociedad. Cada una de nuestras sociedades pues es el fruto de sus individuos. Bien, entonces pues ahí está una de las trágicas consecuencias de no estar a la altura de las circunstancias. Bien, recordemos el tema de este día, la liberación del hombre. Entonces ya vamos sabiendo de qué nos vamos a liberar, pues de los agregados psicológicos, que son los que hacen que nuestra existencia sea de tal o cual manera, y a veces pues muy trágica, ¿verdad? Entonces sucede que, recordemos, estos yoes, estos agregados, ¿cómo nos mantienen? Dormidos, completamente dormidos, porque toman decisiones por nosotros, piensan por nosotros, sienten por nosotros, y lo que es peor, hacen pensar que nosotros tomamos esas decisiones, que es a nosotros a los que nos gusta tal o cual manjar, y lo consumimos hasta tener colesterol, por ejemplo, ¿no? Así que estos agregados psicológicos toman pésimas decisiones. Bien, así pues, queridos amigos, vamos a observar perfectamente que hay en nuestro interior elementos que tienen que ser eliminados. Hay agregados psicológicos que definitivamente tienen como un tumor que ser extirpados, pero completamente, porque si queda por ahí un pequeño rezago, entonces florecerá muchísimo. Así que de tal manera que nosotros tenemos que liberarnos, pero repito, psicológicamente. ¿Liberarnos de quién? De nosotros mismos, liberarnos de esos agregados psíquicos que en nuestro interior, muy escondidos, muy ocultos, muy bien disfrazados, muy bien camuflajeados, llevamos, y entonces resulta ser que están tan camuflajeados, tan mimetizados, que son imperceptibles. Resulta que nosotros tenemos que ahondar, que profundizar en la observación de sí mismos, y principalmente, ya saben dónde ustedes, queridos amigos, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, en las circunstancias que se nos van presentando en el día a día. Ahí es donde tenemos nosotros que observar nuestras acciones para poder descubrir cómo están mimetizados, cómo están camuflajeados, cómo están ahí ocultándose estos agregados psicológicos, insisto, que nos mantienen en la inconsciencia, que nos mantienen completamente dormidos. Bueno, entonces no debemos aceptar que nosotros estamos dormidos en una forma intelectual. Debemos nosotros observarlo en la vida diaria, en la vida cotidiana, en el diario acontecer, en el diario vivir. Debemos descubrir cabalmente, íntegramente, cuán dormidos estamos, cuando somos víctimas de los miedos, cuando somos presas de las conjeturas mentales, cuando creemos que tomamos una decisión correcta y resulta que fue totalmente equivocada. Bueno, ahí nosotros iremos descubriendo lo dormidos que estamos.
Y bueno, pues ¿quieren ustedes algunas preguntas para darnos cuenta? Bueno, pues vamos a hacer algunas preguntas que dan pie de que estamos dormidos. Primera pregunta: ¿quién fuiste en tu vida pasada? ¿Cómo te llamaste? ¿A qué te dedicabas? Y lo que es más, ¿sabes que hay otras existencias? ¿Sabes que no es la primera vez que estás aquí? Repito, no intelectualmente, ni teóricamente, ni de la doctrina del maestro, sino saber por constancia propia. ¿Sabes que no es tu primera existencia? Y más allá de esto, retomo las preguntas sobre aspectos muy individuales de nuestra pasada existencia. Ahora, otra pregunta: ¿sales conscientemente en astral? Bueno, intelectualmente sabemos lo que es el astral, pero ¿qué tanto lo hemos experimentado? ¿Qué tanto hemos estado conscientes de que estamos fuera de nuestro cuerpo físico? Porque es claro que todas las noches salimos de nuestro cuerpo físico. Son eso que le llamamos sueños, pero ¿qué tan conscientes somos de ese desprendimiento, de ese desdoblamiento que tenemos del cuerpo físico, ¿verdad? Y así sucesivamente podremos enumerar una serie de preguntas que dan muestra cabal, pues, de que no sabemos ese tipo de respuestas. Por ejemplo, nuestra alma, nuestra esencia, pues, ¿quién la ha palpado? ¿Quién la ha observado? ¿Quién la ha visto? ¿Quién es consciente de su alma, de su esencia, de su conciencia? Vivimos como si no tuviéramos esencia, vivimos como si solamente tuviéramos cuerpo físico y tuviéramos que ganar dinero para comer y ya. ¿Por qué es esto? Pues porque simple y sencillamente ignoramos que tenemos una esencia y que, pues, además de trabajar físicamente, pues también debemos de trabajar psicológicamente por y para eso que es lo más digno y lo más importante, lo perenne, lo universal, lo eterno, que se llama esencia. Pues bien, queridos amigos, vamos concluyendo este tema y vamos invitándonos a todos a hacer conciencia de esta multiplicidad. ¿Por qué queremos hacer conciencia de esta multiplicidad? Para no ser víctimas de la misma, para no pensar que estamos tan despiertos, para no pensar que somos tan sabios, para no pensar y llenarnos de automérito, de autoimportancia, y para no bajar la guardia, porque definitivamente ya va a llegar un momento en que las circunstancias van a hacer que bajes la guardia y hasta te saquen de la gnosis, por ejemplo, o que no entres a ella. Vamos a ser víctimas si nosotros no conocemos bien al enemigo. ¿Quién es ese enemigo? Pues los defectos de tipo psicológico, los pecados, los yoes, los agregados psíquicos, esa doctrina de los muchos que tiene que ser bien estudiada en la vida práctica, en nuestra vida cotidiana. Pues ahí tienen que ser descubiertos estos agregados psicológicos. Bien, queridos amigos, pues anhelamos de todo corazón que haya puesto mis palabras un granito de arena para que podamos nosotros ir dando esos pasos firmes en esto que se llama autodescubrimiento, autoconocimiento.